Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y a la sazón de quienes impulsan las ideas más extremas del presidente. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 24 de junio. Otra vez volvió a sonar la constituyente, ahora en forma de papeleta que quiere impulsar el presidente Gustavo Petro. Antes de eso era el decretazo, antes de eso fue la consulta popular, antes de eso era la reelección. Pasa mucho con los presidentes que en el ocaso de sus gobiernos están más solos, la soledad del poder que ya va terminando. Y eso abre espacio para que se refugien en figuras muy cercanas que piensan solo como ellos y que suelen decirles siempre que sí. Y con este presidente no es la excepción. Antes de volver a tirar el globo de la constituyente, el presidente nombró a Alfredo Saade como su jefe de gabinete. Él es un personaje que ha orbitado al lado del petrismo con estas ideas durante los últimos años. Él llega a acompañar a otros, como el ministro de Justicia, autor de la idea del decretazo, y el ministro del Interior, que dividió a todo el gabinete, pero le sacó la reforma laboral. Hoy hablamos de quiénes son los que están hablándole a un presidente cada vez más solo. Edgar Quintero cubre al presidente Gustavo Petro y a partir de hoy a estos funcionarios porque están al lado del presidente. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, gracias por invitarme. Salgamos de una vez del globo de la constituyente porque ese no es el tema, pero sí es la excusa para hablar de lo que vamos a hablar hoy. ¿Para qué proponer una papeleta para llamar a una constituyente para el próximo mandato? Primero tenemos que decir que hay mucha confusión en la propuesta de este mecanismo. El presidente llamó a una constituyente y la idea es que los votantes introduzcan una papeleta en las próximas elecciones al Congreso, algo que obviamente recuerda el movimiento de la séptima papeleta que terminó en la expedición de la Constitución del 91. Sí. Luego Petro dijo que el objetivo de esa constituyente no es derogar la Constitución. Entonces todo es muy confuso porque Petro habla de un mecanismo para cambiar la Constitución bajo la referencia histórica de un movimiento político que cambió una Constitución, pero sin decir que la va a cambiar. El ministro del Interior Armando Benedetti aclaró 3 cosas: que esa papeleta sería en las elecciones de marzo, donde votamos al Congreso, Sí. que la constituyente se convocaría en el próximo gobierno y que el objetivo no es en ningún caso buscar la reelección de Petro, que es el fantasma y el coco de la oposición. Lo cierto es que la papeleta que impulsa al gobierno es abiertamente ilegal. Los mecanismos para reformar la Constitución del 91 son súper claros: acto legislativo en el Congreso, asamblea constituyente y referendo. Y ninguno prevé que se pueda hacer a través de una papeleta. Eso es clave, Tatiana, porque a diferencia de la Constitución del 86, la que duró más de 100 años, la del 91 tiene caminos posibles para reformarse y muchos presidentes lo han recorrido. Entonces, ¿para qué lo hace? La mejor interpretación que se le puede dar a Petro es que él tiene la tesis de que la Constitución del 91 se le han hecho contrarreformas que impiden desarrollar su extensa Carta de Derechos, sobre todo los sociales y económicos, que son los que más le importan a la izquierda. Pero el contraargumento de esa tesis es que la efectividad de esos derechos depende mucho más de la ejecución de los gobiernos y sus políticas públicas, no de la estructura de la Constitución. Sí. Pero la peor interpretación que se le puede dar a los objetivos de Petro es que busca introducir a nuestro ordenamiento jurídico cosas que no existen. ¿Y qué no existe en la Constitución del 91? Bingo, la reelección presidencial. Una idea que el presidente ha descartado, algunas veces con cierta ambigüedad, pero que sus opositores nunca le han creído, mucho menos con estas movidas cada vez más autoritarias. Y hay una tercera interpretación más obvia de táctica política, y es que con la constituyente sigue con la tónica de adelantar la campaña electoral, quitarle el foco a la evaluación de su gestión y que estemos hablando de estas propuestas excéntricas. La ballena informativa que se ha vuelto a cubrir a Gustavo Petro. Ahora, este reencauche de anuncio, porque ya lo había hecho en marzo de 2024, les dejamos un huevo en la descripción para que lo vayan a escuchar. Esta es la cereza del pastel de ideas aturdidoras como la consulta popular, el decretazo, etcétera, que vienen también de la mano de nuevas adiciones como nuevos seleccionados a los jugadores del gabinete, que le agregan personajes como el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, o Alfredo Saade como jefe de despacho, a un presidente que, como tu reportería lo ha venido mostrando, pues está cada vez más aislado. Si empecemos ficha por ficha. A ver. Justamente esta idea de la constituyente la volvió a ambientar el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Él promueve la teoría de que la Constitución permite que un 20% del censo electoral 8 millones de votos, como dijo el presidente en Cali. presenten una ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin pasar por el Congreso y que la Corte Constitucional tenga la última palabra.
La Constitución efectivamente prevé mecanismos para proponer leyes con iniciativa popular, pero no para el caso de la constituyente. Sobre Eduardo Montealegre hicimos un huevo en donde particularmente explorábamos su carrera política y su carrera judicial, y él termina siendo muy cercano al poder cuando llega con alguna teoría innovadora de las leyes. Con Álvaro Uribe fue esta tesis de la segunda reelección y que los congresistas podían votar el referendo que la convocaba, el acuerdo de paz con Juan Manuel Santos y la constituyente a través de ese acuerdo de paz con Gustavo Petro. Tenemos un ministro de Justicia que dice que los hechos no existen, sino solo las interpretaciones. Wow. Y siempre hay un abogado lo suficientemente hábil para entregarle una interpretación conveniente a un poderoso. Y súmale que el viernes se confirmó que el abogado que impulsó técnicamente la teoría del decretazo, Jefferson Dueñas, va a ser el nuevo viceministro de Montealegre. Y el más reciente fichaje es el pastor Alfredo Saade, que los líderes religiosos del país no lo tenían en su radar como líder de una iglesia. Él es un personaje que orbitó muchos partidos desde hace 10 años, pero encontró el nido en el pacto histórico. Exacto, llega como jefe de gabinete, que en este gobierno ha sido un cargo raro. El último que lo tuvo fue Armando Benedetti, ahora ministro del Interior. Y los jefes de gabinete tienen la particularidad, los jefes de gabinete de Petro tienen la particularidad de siempre estar alejados de los ministros o peleados con ellos. Lo tuvo Laura Sarabia, que tenía la oposición de buena parte de la izquierda del gabinete, aunque muchas veces sirvió como el puente más accesible. Luego estuvo Carlos Ramón González, cuya función fue acercar a un sector del Partido Verde al gobierno. Ya sabemos que eso no salió muy bien. Y luego estuvo Benedetti con muchísima resistencia dentro de los ministros. Y ahora llega Saade, que no tiene relaciones cercanas con ellos y que es una figura que ha construido su influencia con el presidente, siendo el más radical de todos. Impulsa la constituyente desde siempre, ha pedido que se cierre el Congreso y le ha llegado a Petro con denuncias sobre supuestos atentados para asesinarlo, que el presidente ha validado en plaza pública. Edgar, de enero para acá hemos venido hablando mucho de los cambios de gabinete, sobre todo porque han ocurrido casi cada mes, y ya no estamos hablando de un gabinete ideológico. Esta gente no venía del progresismo. Benedetti ha pasado por todos los ismos, uribismo, santismo, petrismo. Montealegre también se ha acomodado al poder y Saade era conocido en Cesar como un operador político más bien tradicional que arrancó en Cambio Radical, intentó meterse al Centro Democrático y aterrizó en el pacto histórico. Sí. Y esta es la gente que está al lado del presidente en este momento. Sí, sobre todo desde la llegada de Benedetti a Casa de Nariño, más que un primer círculo ideologizado, vemos a un presidente con personas que operativizan sus aventuras más osadas y sus desafíos abiertos a la Constitución y a la separación de poderes. El presidente, como ya lo hemos contado, está muy aislado del resto de los ministros, más aislado de lo normal, y llega a los consejos de ministros solo a regañarlos o a decirles traidores. Y no es que un presidente necesite opositores dentro de un gabinete, pero ministros con peso, cosa que no tiene Petro, son importantes para pensar mejor decisiones difíciles o grandes, como impulsar una ruptura del orden constitucional vigente. Ahora, Edgar, ¿le beneficia esta explosión de ideas y esta tensión al último tramo del presidente, a la carrera electoral que ahora arranca? ¿No deja de lado otro tipo de cosas clave para estar atendiendo? Pues todo esto llega en su segundo pico más alto de impopularidad. La última Inbamer marcó que después del atentado a Miguel Uribe, en medio del decretazo y la ola de violencia en el suroccidente del país, ha perdido mucho respaldo. Nuestra tesis era que tenía un teflón del 30 a 35% y ahora está por debajo de eso. Esto para decir que hoy no vería muy claro por qué seguir estresando al sistema es beneficioso para él, sobre todo cuando los hechos rebaten sus tesis. La semana que pasó le aprobaron la reforma laboral, la Corte le salvó la reforma pensional y la dejó en el escenario más favorable en la Cámara de Representantes. Y en el balance del tercer año del Congreso que acabó, se aprobó la gran reforma al Sistema General de Participaciones, que va a cambiar la forma en la que se distribuye la plata en las regiones. Petro puso magistrado en la Corte Constitucional, que era su abogado personal, sí, e influyó en la elección del procurador y de la defensora del pueblo. Y además para el cuarto año tiene viva la reforma a la salud, que es su reforma más resistida de todo el gobierno. Entonces, bloqueo institucional no hay. Ahora, esa tensión al sistema le puede beneficiar si uno entiende que esa es su forma para distraernos de los resultados concretos de su gestión cuando el sol ya asoma a las espaldas de su gobierno. No me gustaría decir bingo, pero tal vez bingo. Edgar, gracias por pasar por acá. A ti por invitarme.
Esta semana se vienen las extras en el Congreso para retomar el debate de la reforma pensional, se va a mover el caso minero en Antioquia y se activarán varias campañas presidenciales. Todo esto y más va a estar al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.